por supuesto, 04, ya sé que está la fecha abajo. Y me habían dicho de inversa. ¿Alguno del TP o tienen alguno en No, yo particular? tengo otro. Dale, a ver, decime. Eh, Menos x al cuadrado menos dos Función x. inversa. Ah, a mí me había tocado el mismo en el parcial. Y hay que hacerle como el análisis completo de si es inyectiva, si eh, hay que Perdón, ¿me la cambiarle el repetís de dominio. vuelta? Sí, sí. Menos x al cuadrado Sí. menos dos x. Bueno, está claro que esta es una función polinómica, ¿no? Sí, sí. Una parábola, le podemos sacar menos x de factor común para verle las raíces y queda en x más 2. Ahí está. Y si la queremos canónica, eh, esto estaría entre x va para abajo, corta en menos 2 y corta en 0. Así que sería menos x más 1 al cuadrado y menos 1, 2, creo que más 1. Ahí tiene Profe, la eso vos lo polinómica. pensás con lo del cuadrado, con lo del trinomio cuadrado perfecto o algo así. Completación de cuadrados, Eh, decimos, ¿no? en realidad saqué un h y un k veloz. H es igual a R1 más R2 sobre 2. Entonces R1 es 0, que viene a partir del cerito este, y R2 va a ser menos 2. Sobre 2 me queda menos 1. Perdón, ahí está, menos 1. Y ese menos 1 es el que va ahí opuesto. Ese es el h. Y después el k es evaluar ese menos 1 en la función. Ah, Menos. claro, porque yo tenía una forma para sacar la canónica, para pasar de polinómica a canónica, pero era un re largo, o sea, tenías Sí, que, el completamiento de cuadrados. sí, tenías que fijarte en los dos primeros términos después de hacer un... Yo no lo eh, recomiendo eso. Sí, yo no lo y a mí recomiendo. la verdad que lo he hecho un par de veces y no me lo acuerdo. No, No, nunca me lo no es termino de acordar bien. intuitivo. No es intuitivo. La verdad que no es muy intuitivo. La idea es completar, justamente se llama completamiento de cuadrados, es buscar qué término podremos agregar acá, sumado y restado, para que esto nos quede como un, ¿cómo se llama? A cuadrado más 2 por A por B más B cuadrado y Claro. que nos dé el A más B al cuadrado. Bueno, sí, es re Y ahí, molesto. para ver esas raíces, puedes hacer Bhaskara y después haces esa forma canónica o es mucho trabajo ya. No, O no, no sé no, cómo está te das bien. cuenta. Bhaskara también, solo que este caso quedó simple porque tiene dos términos y ambos tienen X. Entonces al sacar factor común X ya está. Pero si vos querés hacer Bhaskara, te va a quedar justamente raíz 0 y raíz menos 2. Pero en este caso Claro, con yo factor. no sé por ahí cómo darme cuenta, ¿viste? Cuando en ese caso, cómo no son las raíces. Pero bueno, después me No, lo está bien. explico. Si hubieras hecho Bhaskara, te hubiera quedado también. Si hubieras hecho Bhaskara, te hubiera quedado. Entonces acá me queda un 1. Un 1. Profe, perdón, Sí. antes de seguirle quería consultar cómo era la forma canónica de la raíz cuadrada, si la pendiente iba dentro de la raíz o afuera. ¿Estás O hablando de sea, la para parábola o de la función raíz? eh, No te entendí. en la forma canónica, vio que se escribe la raíz de x menos h y afuera más k. Ah, sí. La pendiente siempre va afuera. Ah, por afuera. Bien. Sí, en Muchas todas las funciones. gracias. Sí. Bueno. Listo, esto fue un poquito de trabajito de función, ahí como la podemos ver. Entonces, acá querían buscar la inversa, pero hay que ver si la inversa, primero hay que ver si es biyectiva, ¿no? F es biyectiva. Hay que hacerse esa pregunta. Bueno, la No, no es respuesta inyectiva. es no, claro. No, porque no se cumple, ¿sí? Que sea
inyectiva, o sea, no es inyectiva. Y no sé si están viendo que la sobreyectividad, pero no es sobreyectiva tampoco. ¿Sí? ¿Por qué no es inyectiva? Acá podemos justificar Porque es una cuadrado. opción. Porque f tiene 2 raíces reales. Sería que si trazamos una recta corta en 2 puntos y por eso no es inyectiva, ¿no? Excelente. Bien. Al decir que f tiene 2 raíces reales, estoy eligiendo la recta y igual a 0. ¿No? La recta y igual a 0 me da 2 raíces. Bien, la Profe, otra ¿cómo es diríamos colocar, la otra forma? la otra es escribir tal vez todo el texto, lo que dijo nuestra compañera, al trazar, ¿no? No, esa no, la otra, la que Ah, dice el enunciado, que habla de una x1 igual a la x2 y fx y así. ¿Cómo diríamos? la Hacemos ese enunciado definición. para decir que no es inyectiva. Ese es cuando dice que existen dos valores para cada valor de i, ¿o no? Dos valores de x No para cada valor de y. se cumple, ¿sí? No se cumple que para todo x1 distinto de x2 con x1 y x2 pertenecientes al dominio de f, ¿sí? F en x1 sea distinto de f en x2. Esta es la definición de inyectividad. Para dos valores distintos del dominio, que las imágenes sean distintas, siempre. Claro, Entonces, siempre va a ser una función básicamente... creciente o decreciente. Obviamente sin restricciones. O sea, No Claro, necesariamente, sí. y entiendo lo que quiere decir. Em, Tiene que ser, sí, monótona, creciente o decreciente, porque si en algún momento vuelve para abajo, sí, van a haber algunos valores que van a tener imágenes repetidas. Sí. Un valor absoluto tiene una parte creciente y una decreciente, la parábola también. Muchas polinómicas de mayor grado también hacen firuletes, suben y bajan, entonces ellas no son inyectivas. Bueno, entonces el paso siguiente sería restrinjo. Sí, restrinjo. F. Profe, la única Sí. condición que tenía o dato era que x igual a -3 tenía que pertenecer al nuevo dominio, nada más. Bien, me estás pidiendo que, bueno, Pero hasta ahí creo que no. Claro, x-3 pertenezca al nuevo dominio. x igual a -3 que pertenezca al dominio de la F restringida. Entonces, si nuestra F va de un dominio de todos los reales a un codominio de todos los reales, ahora vamos a colocarle una rama, pero no la tenemos graficada. Vamos a graficarla. Profe, ¿podría decir bien cómo es lo del codominio? Que es algo que me cuesta entender eso. Dale, ¿se los van a tomar al final eso? Pasa que la mayoría de los profes justamente hablan del codominio y eso cuando hemos preguntado inversa, entonces, por si las dudas que llega a entrar en Dale. el parcial. Dale. Habían dicho igual que no lo tomaba. No lo toman, ¿eh? Estoy poniendo acá entonces raíz, tuki, esto teníamos que tenía raíz en 0 y en -2.
nos había dado menos 1, 1, más o menos acá. Entonces esto hace así. La otra es 0, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo cuesta hacer bien las parábolas, ¿Cómo cuesta? Un punto más de este lado. Y ahí. Entonces, 1 por acá, menos 1, menos 2 y 0. O sea que queremos que x menos 3. O sea, vamos a tomar este sector. ¿Sí? Bien. Entonces, nuestra f restringida me pidieron lo del codominio. Bien. La no sobreyectividad, es decir, la sobreyectividad lo que pide es que la imagen de f sea igual al codominio de f. ¿Sí? El codominio, por ahora, considérenlo siempre todos los reales, salvo que se indique lo contrario. Por lo tanto, la imagen de una parábola nunca son todos los reales. Por eso hay que restringir también. En este caso, la imagen, ¿sí?, de f va de menos infinito a 1. ¿Sí? Y el dominio de f son todos los reales. Entonces, acá escribimos dominio de f, codominio de f. Y ahora lo que vamos a escribir es dominio restringido e imagen. Por lo tanto, el dominio va a ser de menos infinito a menos 1 y la imagen de menos infinito a 1. ¿Sí? Esto es dominio de f restringida y esto de acá es imagen de f restringida que es igual al codominio de f restringida. ¿Sí? Bien. Con ese renglón ya está ya está restringida la función. Ese renglón indicando quién es f y quién es f asterisco. Ahora buscamos la inversa. Bien. Le ponemos sí, para que sea más sencillo. Si es una parábola, por eso les escribí todo esto. Esta es la versión recomendable para despejar, ¿no? ¿Sí? Para el despeje. Ahí tenemos un más 1. Cuando lo pasemos del otro lado va a quedar restando y vos no vas a poder aplicar. Ah, no, pero tenés el menos multiplicando al Claro. paréntesis, así que lo pasás por el otro lado y no hay problema. Bien. Bueno, entonces tenemos menos x más 1 al cuadrado más 1. Nos queda y menos 1. Todo esto con menos. Esto es igual a x más 1 al cuadrado. Bien. ¿Se entiende lo que hice? Pasé esto acá y esto acá. Bien. Ahora, aplicamos raíz de los dos lados y va a quedar la raíz menos y menos 1 es igual al valor absoluto de x más 1. Y acá es donde se abren las opciones. Si x más 1 es mayor o igual a 0, es decir, que x es mayor o igual a 1, perdón, a menos 1, entonces me queda el despeje final, x, vamos a hacerlo bien, vamos a poner entonces que x más 1 es igual
a la raíz de menos y menos 1. No escatimemos pasos. Y ahora sí despejo. X es igual a la raíz de menos y menos 1 menos 1. Y esta de acá, Profe, sí, me perdí cuando empecé a despejar allá la I, sí, eh, sí. ¿por qué quedó menos, entre paréntesis, y menos 1? Bien, primero pasa esta, ¿no? Pasó ese acá. Ah, está bien, claro, Y restando. segundo, pasó ese menos que es como que multiplica, ahora pasa para acá. ¿Sí? Profe, Ah, ¿ahí influye en algo que sea una raíz de negativo? Buena pregunta. No, no influye porque acá dentro tenemos una variable. O sea que le podemos pedir y obligar a esa variable que tenga el rango correcto para que esa raíz no quede negativa. ¿Sí? Profe, Ah, bien, bien. ¿Acá qué pasó? Hablaron un montón. Toma, no soy inyectiva, entra todo TP5 en el parcial, solo inyectividad, sí, entra todo profe, TP5. Sí, sí. donde dice x más 1 entre paréntesis cuadrado, ¿por qué acá hiciste el valor absoluto de x más 1, pero y el 2 no lo pusiste? Claro, porque acá es como que aplico raíz de este lado y raíz de este lado. Entonces, la cancelación de la raíz con el cuadrado genera el valor absoluto. ¿Sí? ¿Hubiera Ah, desarrollado bueno, gracias. el cuadrado ahí, profesor? No escuché cómo. Si hubiera desarrollado el cuadrado en lugar de pasarlo como raíz, Y ahí estabas al horno. ahí ya Porque no si hubieras tenemos cómo desarrollado terminar. el cuadrado, si hubieras desarrollado el cuadrado, hubieras llegado a esto, y acá no podés despejar X. Por eso puse para el despeje esta de acá. ¿Sí? La canónica, siempre. Ujú. ¿Sí? Si no, no la van a poder despejar. Bueno, Pero, o sea, si se hubiese desarrollado el cuadrado iba a ser imposible, ¿no hay forma? O... no, no hay forma. No, o sea, no hay forma. Simplemente Báscara. no son compatibles los términos, o sea, solo son compatibles los términos semejantes. ¿Qué quiere decir eso? Las X se juntan con X y las X cuadrado con X cuadrado. Si vos No, sí, sí, tenés eso sí, 4, pero, claro, qué sé yo, no sé, de alguna manera, desarrollándolo, eh, sí, eh, buscarle la vuelta, veo que siempre todo hay que buscarle la vuelta, qué sé yo, no sé. está bien, está bien, es verdad, pero la vuelta termina estando en la canónica. Si vos tenés, ahora esto lo borro, pero si vos tenés 2 es igual a X al cuadrado menos 3X, no podés despejar la X. ¿Sí? No se puede Ujú. despejar. Probemos, pero te queda 2 más 3X es igual a X cuadrado, no sé, pasás la raíz y ya está, entrampaste la X esta, y acá te queda esto, ya es más complejo todavía, tenés una X de un lado, la X del otro, Sí, sí, no, sí. no, no tenés chance. No sé, querés dividir 2 más 3X, todo sobre X cuadrado, entonces acá me queda un 1, pero ahora tengo arriba y abajo X, no se puede despejar. La única manera es con la canónica. Bien, entonces continuando con este desarrollo, si X más 1 es menor a 0, entonces me va a quedar X más 1 es igual a menos la raíz de menos y menos 1. Bien, entonces despejo, X es igual a menos la raíz de menos y menos 1, cerramos acá y pasamos ese menos 1. Por Dios, 4 menos en esta expresión, menos, 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 menos. Y esta me parece que es la que queremos, a ver, porque esto es para los X menores a menos 1. ¿Sí? Y X
igual a menos 3 pertenece a ese intervalo. O sea que la que queremos es esta. Entonces ahora cambiamos variable. ¿Y cómo nos queda? Nos queda que y es igual a menos la raíz de menos y menos 1 menos 1. Es decir, que la función... Profe, ¿no va una X ahí? sí, gracias. Inversa de x restringida es igual a esto que teníamos acá. Bien. ¿Sí? Este sería un ejemplo. ¿Cuál es su dominio y su imagen? Dan vuelta esto que logramos acá. Esto de acá se da vuelta para la función inversa. Si les piden el dominio de f menos 1 inversa de x es igual a la imagen que habíamos puesto de la restringida. De menos infinito a 1. Menos infinito a 1. Y la imagen de la f a la menos 1 restringida de x va a ser lo que antes era el dominio, que es de menos infinito a menos 1. Si no me equivoco, ¿no? Exacto, de menos infinito a menos 1. Bien. Esto graficado, si lo quisiéramos, vamos a ver si podemos copiar esto de acá. Y ahí, o sea, como tomamos ese lado de la parábola, x, o sea, x igual a menos 3 estaría dentro del nuevo dominio. Exactamente. Bien. Profe, Muy bien. después cuando termines, ¿podrías subir un cachito a la primera parte? Igual no es, o sea, cuando termines, no hay apuro. Bueno, Que quería ver una cosita. bueno. Esta es la y, esta es la x. Vamos a borrar esta parte de acá porque esta ya no la queremos. Ahí. Y ahí. Y borremos ya que estamos también todo esto. Tucu, tucu, tucu. Bien. Entonces, nuestra función restringida es esa que quedó ahí. Les conviene marcarse el eje de simetría, que va a ser este. ¿Sí? Si quieren lo hacen en líneas punteadas. Ahí. Este sería el eje y igual a x. ¿Sí? Entonces, tienen dos opciones. O intentan graficarla desde lo que les dio, que a veces es bastante sencillo, o cuando es bastante compleja, tienen un poco de fe, como para robar algún que otro punto del parcial, y dicen, lo que es raíz acá tiene que ser ordenada al origen acá. ¿Sí? Entonces tengo que más o menos, a ver, más o menos, creo que por acá estaría bien. Entonces, lo que es, fíjense, menos 1, 1, ahora lo doy vuelta. Este tiene que andar en 1, menos 1. Ahí. ¿Sí? Y esto entonces tiene que hacer algo así. Esta es graficar una inversa a través de su espejo. ¿Sí? De su eje de simetría que es igual a x. Si no, fíjense, ahora, si lo vemos desde lo que nos dio, tenemos un h de 1, coincide con este 1. Un k de menos 1, coincide con este menos 1. ¿Sí? Luego tenemos un doble menos, lo cual, piensen en la función raíz. Si yo acá les grafico muy chiquitito la función raíz, que es así. Esto es raíz de x. Si yo le coloco un menos afuera, a toda la imagen la estoy convirtiendo en negativa. Esto es menos raíz de x. Si encima le pongo un menos adentro,
adentro, lo que me permite solo tener valores negativos. O sea que sería esto. Esto es menos raíz de menos x, que es nuestro caso. ¿Ven? Y es la como nos dio a nosotros. Bien. Y ya que estábamos la que nos quedó, que sería esta de acá, que esta de acá es imagen positiva, pero justo necesito los dominios negativos. Bueno, no sé si siguen ahí. Profe, una pregunta. ¿Lo que acaba de explicar se cumple con cualquier función o solamente estamos hablando de la raíz? Todas. No. Esto que ¿No? expliqué acá se cumple con todas. Si uno entiende cómo es la mecánica de la función básica, si se quiere, afectar por fuera o por dentro a la variable x te va a determinar estas cosas. Claro. ¿Sí? Es decir, esto es mi función. Si yo le coloco cosas afuera, afecto a la imagen. ¿Sí? Si yo le coloco cosas adentro, afecto al dominio. ¿Sí? Ah, bueno. Eso Profe, pasa viene con del, Gracias, profe, viene no del- sabía eso. O sea, sabía hacerlo mecánicamente, pero no sabía así en palabras. No, Gracias. de nada, de nada. Estos son tal vez algunos atajitos que pueden llegar a ser útiles. La parte de valor Profe, ahí absoluto, pusieron en el chat algo de que si puedo volver a explicar la parte de valor absoluto. Kiara, la parte del valor absoluto que determina las ecuaciones. Podría explicarlo de nuevo. Bien, acá apliqué la definición, ¿no? Si ustedes tienen un valor absoluto, ¿qué pasa? Si tengo x más 1 igual a a, tengo dos opciones. Esto es x más 1 igual a a, si, perdón, no me va a entrar, pero si x más 1 es mayor o igual a 0. Y esto de acá es x más 1 es igual a menos a, si x más 1 es menor a 0. Y eso es lo que hice. Nada más que ese a es todo el choclo que tengo al otro lado. ¿Sí? Fíjense que ahí le puse el menos a esta parte. Planteo lo del valor absoluto positivo y planteo lo del valor absoluto negativo. No sé si se ve un poco más. Ahí está. profe, entonces el concepto de función inversa vendría a ser algo como esto. O sea, nosotros sabemos que f de x puede tomar, es una función, y puede tomar todos los x, o depende de la función, hagamos de cuenta que tengo una función lineal de x más 2. Entonces, Sí, si yo, por ejemplo, le doy a mi función, por ejemplo, de comer x sub 0, me va a alargar y sub 0, por ejemplo. Entonces, lo que hace la inversa es modificar la claro. función de forma de que yo le dé y sub 0 y me largue x sub 0. Por eso queda de esta forma Exacto. la función, ¿no? Exacto. Ah, Sí. entiendo. Bien, entonces me acordaba bien. No dice que... Muy Profe, bien. y Sí, solamente es necesario, por ejemplo, dar el dominio de la inversa y de la parte de la función que tomé, por ejemplo, la imagen, pero uno y uno, ¿no? No los dos de uno porque sería como lo mismo. ¿O Ay, cómo no te es? entendí. Perdón, no te entendí. Sí, me expliqué mal. Porque ahí usted puso dominio de la función. Ah, claro. Solamente damos la de la inversa. Claro, en esta parte sí, porque yo llegué hasta el final, Ujú. pero acá arriba, donde yo restringí, tuve que dar. Mira, acá donde yo restringí f, di primero el dominio de la función y luego definí el de la restringida. ¿Sí? Claro. Ahí abajito está anotado. R del dominio y el otro R es del codominio, y luego la restricción vino, y acá le podemos indicar también, ¿no? Que esto es F restringida solamente, y esta es F restringida a la menos 1. Mucho cuidado con los pedazos que grafican. ¿Saben qué es muy común en el examen? Por ejemplo, que grafiquen esto.
que sale desde ahí. Ahí porque tomaste la parte negativa. Sí, exacto. Pero en caso de que hubiéramos tomado la positiva, sería lo mismo, pero espejado, ¿no? Es que esto sigue siendo despejado. Eso está espejado. Claro, sería, si hubiéramos tomado la parte positiva, digo, de la Claro, función, si hubiera vos sido al hubieras revés. Si vos hubieras tomado, porque se me va todo. Si vos hubieras tomado esta parte, te hubiera quedado la otra que era esta parte. ¿Sí? Pero los voy a sacar porque va a quedar feo. Ahí está. Bueno, bien. Para que quede más lindo, entonces nos conviene elegir la parte que está más lejos ¿cómo sería? Del punto cero, ¿no? Depende del X que te den también. Igual era por la condición que te pedía, que X debías Exactamente. ¿Cuál dijo que tener era un el error que -3. cometíamos en los parciales? Que no condicen con el punto de inicio de la restringida, que su hermano del universo paralelo es este de acá. Entonces arrancan a la función de cualquier otro lado. ¿Sí? Por ejemplo, la arrancan desde acá. No la grafican simétricas y cada punto tiene su punto inverso. ¿Sí? Profe, por ejemplo, si hubiera sido el punto ese, que en este caso es -1, 1, la inversa es 1 menos 1. Si en el caso que hubiera sido -2, 2, la inversa sería 2 menos 2. Sí. Ah, Sí. está bien. Todo lo Gracias. que tengas en X pasa ahí y viceversa. Profe, ¿y en este caso tenía alguna condición el ejercicio o usted tomó la parte negativa porque la tomó nada más? Sí, tenía una condición que está, lo vamos a marcar acá. Esto, a ver, con este colorcito, pero con otro, a ver. Profe, ¿me puedes Sí. compartir eso en algún lado, esa hoja? Yo la mando la mando por acá, pongo un link y comparto, esta es la condición. Ah, claro, -3 tiene que pertenecer al dominio, entonces sería la parte negativa. Profe, ahí podría ser un poquitito. Por favor. Profe, ¿podríamos hacer después un ejercicio de derivación logarítmica? Que es lo que tengo más flojo. Sí. Podríamos ver el 8B, profe, que es de derivación Ahí está, logarítmica. gracias. De nada. Igual después se los paso, pero si quieren sacar un screen me avisan. Profe, Sí. después podemos ver el 7 del TP5. Ok. Profe, después puede compartir esto. Sí, lo voy a compartir, no se preocupe. Joana, Flor, lo voy a compartir. Vamos a ¿Puedo le hago una poco. consulta? Sí. Cuando aplicamos esto, lo del enveas y todos los cálculos que hicimos, ese que pide que esté el -3, ¿eso no tiene que estar en lo que redefinimos o tiene que haber quedado en la función nomás? En lo que redefiniste tiene que estar. Ah, buenísimo, Sí, gracias. en lo que redefiniste. Bueno. O sea, no en la inversa, profe, sino en el dominio que tomo yo, ¿no? En el dominio de la función restringida tiene que estar. Claro. ¿Sí? Sí. Pero no de la Bien. inversa. Claro, no, exactamente. Tu función restringida tiene que, habría que ver bien la consigna como te lo está diciendo. Si quiere que la función inversa tenga ese valor o si quiere que la función restringida tenga ese valor. Si dice, a la hora de restringir que este punto esté dentro, vos lo que restringir no es la inversa. Vos lo que restringís es la función. Por lo tanto, está bien como nosotros lo hicimos. Generalmente se pide en la restricción que quede el punto. Claro. Bueno, me han pedido otras cosas. Ya me olvidé qué. ¿Está en el TP7? No, TP8. El 5. El 8 del 5. Acá. ¿Esta parte? Sí.
Bien. ¿Alguno en particular? El B, el 8B. Sí, sí, ese. ¿Este? Profe, Sí, ese. ¿puede hacer el 6C de derivación implícita? Bueno, después también lo vemos. ¿El 6 cuál? Alguno de estos, bueno. Vamos con este. Seno de X, 1 sobre X. Seno de X. Bien. Bueno, aplicamos logaritmo. Y esto va a bajar. ¿Sí? Déjenme ahorrarme algún paso. Ahí está. ¿Sí? Por propiedad del logaritmo, el exponente que hubiera quedado acá, pluc, bajó para allá. Y ahora que ya tenemos todo en un solo nivel, se le puede hacer algo más a esto, que es la siguiente. Esto que está acá, en vez de estar multiplicando, podemos pensarlo como una división. Todo sobre X. Y ahora empezamos a derivar. En este nos va a quedar la derivada del cociente, ¿sí? Que la derivada del cociente es la derivada del de arriba, que es 1 sobre el seno de X por la derivada de lo de adentro, por lo de abajo sin derivar, menos el de arriba sin derivar, por el derivado del de abajo que es 1. Eso es ¿Cómo bastante que se bueno. llamaba esa expresión? Esto es la regla de derivación del cociente. Profe, ¿qué regla El aplicó otro, cuando bajó el exponente? Bueno, ¿no quería menos 1? ¿O cómo hizo así? a ver, acá la propiedad del logaritmo es que el logaritmo de algo a la n es igual a n por el logaritmo de ese algo. Entonces, este que era mi exponente, bajó acá. ¿Sí? Profe, vos ahí estás usando en la tabla de derivadas las que tienen la 1, porque hay dos opciones en la tabla que no subieron. Unas que son solo con y y x, y otras que son con y la letra u. Claro, lo que tienen que interpretar ahí es que las derivadas, digamos, son siempre las mismas, lo que pasa es que cuando te dan con X, no están aplicando la regla de la cadena. Cuando te las dan con U, están aplicando la regla de la cadena. ¿Sí? Ah, bien, bien, ok. Porque llaman a U otra función de X. Entonces acá nuestra U sería el seno. Entonces es 1 sobre U por U', o U' sobre U, que seguramente puede estar así en la tabla. ¿Sí? Sí, sí, gracias. Bueno. Profe, Me Sí. cuesta entender por qué llevamos la I' al final. 1 sobre I Bien. por prima. Bien, esa es una buena pregunta. Justamente por lo mismo, porque acá estamos derivando con respecto a X. Entonces, si yo tengo X, si lo quiero derivar, da 1. ¿Por qué? Porque este prima que yo estoy poniendo acá es una abreviación a derivar con respecto a X. Entonces, de X sobre dx es 1. Cuando yo escribo I', el I' es di sobre dx. No puedo poner un 1 porque la I depende de X. Por lo tanto, si I es igual a 3x al cuadrado, I', derivé de este lado, ahora tengo que derivar del otro. Me queda 3 por 2x. Pero si yo ahora tengo de este lado 2, supónganse, por 2i es igual a 3x cuadrado. Le puse un 2 nomás del otro lado. Se aplican las mismas reglas, va a ser 2 por la derivada de esto.
que esto es y'. Y de este lado también va a quedar 6x. Claro, Y si lo único yo ahora que le es pongo, la derivada del logaritmo, y después tengo que claro, derivar la y. El logaritmo eso, de y después tengo que derivar la y. Está bien. exacto. Si yo ahora escribo esto, la derivada de este lado aplica una pequeña regla de la cadena. Es primero la derivada del exponente, 2 por lo que me quedó adentro, por y'. Y de este lado sigue siendo 6x. ¿Y por qué siempre así? Porque acá habría un 1 que nunca escribimos, bueno, ese no iba, que nunca escribimos porque sería justamente este 1, dx sobre dx, dx sobre dx. ¿Sí? Nos lo ponemos. Si en nuestro caso deriváramos sobre t, no sé si ya vieron razón de cambio, creo que todavía no, que lo van a ver muy pronto. Si yo ahora tengo una función y, pero que no depende de x, depende de t, y es 3x al cuadrado, pero la x también depende de t, como si fuera tiempo, ¿no? Plata y distancia, todo en función del tiempo. Entonces, ¿qué me va a quedar esto? Esto me va a quedar el derivado de y con respecto al tiempo, ¿sí? Es igual a 6x, y fíjense que acá la frenábamos antes, pero ahora tengo un dt acá. Entonces acá se tiene que agregar dx dt. Y van a darse cuenta más adelante que al fin y al cabo voy a poder derivar por la variable que yo quiera. Si la variable por la cual voy a derivar es a la misma que estoy derivando, y bueno, va a pasar esto que dx sobre dx da 1. Dx sobre dt sería lo mismo que x'. Muy bien, muy bien. Sería como lo mismo que un x'. Acá Una estaría teniendo una pregunta. especie. Sí. ¿Di sobre dt se toma como sinónimo de derivado? Porque también, según la notación Leibniz o algo así también significaba razón de cambio o algo así era lo que había Es leído. todo lo mismo. Bien. Razón de cambio, tasa de cambio, derivada, van a ser todos sinónimos más adelante. De hecho, hasta La derivada si es esto... eso, la razón de cambio. Exactamente, la derivada es una La razón de velocidad cambio. instantánea. Exactamente. Exactamente. Digamos que la derivada es una fusión de dos símbolos. El cambio de y con el cambio de x, ese delta, si lo fusionan con un límite, eso da dy sobre dx. Esta fusión, ¿sí?, da la d. El límite de un cambio da el diferencial este. Por Sería eso es el razón de límite cambio. de delta x tendiendo a 0, ¿no? Haciendo que ese cambio sea muy pequeño. ¿Sí? Claro. Bien. Profe, ¿puede Eso, subir un poco? acá nos habíamos quedado en este ejercicio, que ya estábamos sobre el final prácticamente. Ujú. ¿Más? ¿O esto era? No, el ejercicio. Bien, este ejercicio entonces. Y listo, acá lo que queda es despejar esto. Así que hay que pasar a este para allá, recordando que este es el que teníamos al principio. O sea que queda que y por... No voy a copiar todo eso, lo voy a sacar, lo voy a poner así. Aunque hay algunas cosas que se podrían simplificar un poco, ¿no? Porque acá me queda coseno seno, eso es cotangente. Entonces acá queda la cotangente de x, bueno, también por ese x que quedó por ahí, menos el logaritmo del seno de x, todo sobre x al cuadrado. Esta es la y'. ¿Sí? Si quieren, obviamente, acá escriban en un siguiente paso quién era la y. ¿Sí? Era seno de x, todo 1 sobre x, por, bueno, todo eso que ahora sí me lo voy a copiar. Bien. Ahí está. Profe, ¿cómo era lo de cotangente de X? Porque a mí me perdí un poco. La cotangente no es por lo que, lo que ahí marqué. A ver, lo marco acá. Ah, lo de 1 sobre seno. Ahí está. Sí. No, coseno sobre seno.
Exacto. Coseno sobre seno. Profe, Coseno tengo sobre una seno. consulta sobre otro punto. Disculpa, me habían encargado uno. El 6C. ¿Ese termina ahí? Ese termina ahí. Sí, sí, sí. Profe, ¿y ese ejercicio, en vez de aplicar la del cociente, si aplicamos la del producto, tendríamos que llegar a lo mismo? Sí, sí, ¿Sí? capaz que no te queda. Sí, capaz que la forma de presentación que yo dejé no es la misma que vas a dejar vos, pero por No, porque yo la algún. hice por el producto y no me quedó así del todo. Por eso preguntaba. No te A mí preocupes. tampoco me quedó igual. Y también hice por el producto. No se preocupen. Les va a quedar muy similar, pero capaz que con dos términos. Fíjense que si yo acá separo, se cancela una X. ¿Sí? Sí, Agustina, ese link yo lo paso antes de irme. No se preocupen que la expresión puede verse muy distinta, pero va a ser la misma, salvo que la hayan pifiado, o yo le haya pifiado. Bueno. Me habían pedido el 6. ¿Puede llegar a ser este que pidieron? Hallar la derivada utilizando derivada implícita. Bueno. Lo copio, un segundo. 6C es igual a 3i más coseno de i. Igual a x cuadrado. Ahí está. Bueno, la misma lógica que está explicada acá al costadito es lo que tenemos que pensar acá. La derivada acá va a ser 3 por i'. Más, acá tenemos una cadena. Primero está el coseno y después está la i. O sea que esto es menos seno de i por i'. Y acá 2x. ¿Sí? ¿Siempre va a salir la I prima? ¿Qué? ¿Siempre va a salir la I prima multiplicando? Sí. Sí. Y ahora sacamos factor común y prima y queda 3 menos. ¿Por qué seno. enseguida con el 3i, por ejemplo, también tenemos la i prima? O sea, 3 por i prima. ¿Es por lo mismo que explicó ahí a la izquierda? Claro, es lo que tienen que pensarlo sin darle mucha vuelta, es pensar que la I es una caja negra, como en los aviones. Entonces, si yo tengo una caja negra, ¿sí? Tengo 3, bueno, la derivada es 3 por la derivada de esa caja negra. Si ahora yo tengo coseno de una caja negra, la derivada es menos seno de esa caja por la derivada de la caja. Si yo tengo la caja elevada al cubo y lo quiero derivar, es 3 por la caja al cuadrado por esta caja derivada. Bien. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Eso es lo que tienen que hacer con la i. Porque después, si acá adentro había, supónganse, 5x, bueno, acá es la derivada, ¿qué va a ser? 5, la derivada de la caja. Si acá pongo un 5x, acá va el 5x y acá va el 5. Si acá pongo un 5x, acá va el 5x y acá pongo el 5. Ese es un ejemplo de la caja. Bueno, si la caja era i, bueno, acá va i', acá va i, acá va i, acá va i', acá va i y ahí va i'. Es escribir una función sin escribir cómo es esa función. ¿Sí? Sí, sí, quedó claro. Gracias. De nada. Entonces estamos acá, ya habíamos sacado el factor común, y esto es igual a 2x. Y lo pasamos dividiendo. Ahí está. Bien. A ver acá qué dice. Profe, se me complicó en el 6b. ¿Lo podría hacer? Ah, muchas gracias.
Franco, me pediste el 6C y ahora me estás cambiando al 6B. ¿Se entendió el 6C? Profe, ¿dice 1 sobre qué? Bueno, ya que estamos, hace el 5, el 4, el 3, hace Claro, todo. claro. Ahora con lo que te expliqué el 6C, estoy seguro de que vas a poder hacer el 6B. ¿Y qué me dijo algo? Es que ¿Uno en el sobre qué? resultado no sé si es 1 sobre algo o faltó algo ahí. Ah, no, es una I que quedó separadita. Ah, Es una I. Ahí está. Bien. Vayan pensando en una próxima duda, ahí vengo. Che, al que dice del 6B, tenés solamente una I ahí al cuadrado. Creo que se puede despejar normalmente. Porque ya no tenés dos I, sino que una, ¿o no? Va, no sé si me equivoco. Hola, acá llegué. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No, estaba respondiendo algo del 6B. Va, no sé si es así. Porque tiene Profe. una sola I elevada al cuadrado, entonces al no tener dos I no va a tener que usar implícita, creo. Capaz que sí. No, creo que él decía que no puede sacar factor común. Es que claramente, o sea, no puedes sacar factor común porque es lo que dijo el compañero, tenés una sola I para derivar. Muy Entonces te bien. queda No esa se saca. nomás. Muy bien, no se saca factor común. Se despeja. Profe, tengo una pregunta sobre un ejercicio de un parcial. Bueno, A ver, ahí esos salen más caros. creo que es algo fácil, pero no sé, yo me enrodé todo. El parcial que van a tomar, podemos juntar un billete, no hay problema. Claro, si hacen una vaquita, Arreglamos, no arreglamos. importa de qué parcial estemos hablando. ¿De qué van a tomar? Tiene, No, le dicto el punto. Sí. Dice, demostrar mediante algún teorema que la función g de x igual a 1/2 elevado a la x menos 2 más 2x adopta el valor 1/2 de 1/2 X entre paréntesis, no, 1/2 entre paréntesis elevado a la x menos 2 menos 2, acá. Ok. más 2x. ¿El más 2X va afuera? Sí, Claro. así. Sí, sí. Y dice, adopta el valor 7 en el intervalo 1, 5. Entre corchetes. ¿Puede ser que ese sea con el de valor intermedio? Sí. Sí, sí, sí. Acá voy a corregir el que hice yo. Profe, ¿cómo hago para hacer cuando tengo que aplicar valor intermedio o Bolzano? Y Bolzano siempre te va a pedir las raíces. Valor intermedio, cualquier otro valor de imagen. Por ejemplo, el 7. Puede ser que cuando sea Bolzano no te pida explícitamente la raíz, pero te dé una ecuación igual a 0 también. Muy bien, exactamente. Sí, muy bien. Bueno,
Ahí entendí, gracias. De nada. Versito que Y se una tienen que ir pregunta. aprendiendo. G de X es una función continua por ser suma de funciones continuas. Una es una exponencial y otra es una lineal. Ambas continua en todos los reales. Por lo tanto, ¿no? Por lo tanto, G de X es continua en El 1,5. 1,5. 1,5, sí. Bueno, y ahora vamos a la segunda parte. G en 1 es, esto sería un medio de 1 menos 2 más 2 por 1. Esto da 4, me parece. Porque ahí me queda menos 1, se da vuelta, 2 más 2, Sí. 4. Y G en 5 va a ser un medio de 5 menos 2 más 2 por 5. Entonces esto me va a quedar un medio, un octavo. ¡Oh, qué feo! ¡Qué Yo no sé si lo feo! hice bien, pero te digo, a mí me dio 81 octavos, ¿puede ser? Sí, 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 sí. Sí, da 81 octavos. El 81 octavos, 10,12 es. 10, algo. Bien. 12. 12. No importa, pero bueno, 10, algo. Entonces, podemos decir que si D es igual a 7, entonces, uy, qué pavo que estoy. D pertenece al intervalo 4, 81 octavos. ¿Sí? Por lo tanto, existe un C perteneciente al intervalo del dominio, que era 1, 5, tal que G. Podemos tomar cualquier de profe, ¿no? Claro, en este caso 7, ¿no? Ajá, puede ser 6, Sí, pero a vos en este 8. caso te preguntan Por 7. por 7, ¿sí? Ah, ujú. Con T perteneciente a 4,81 octavos. ¿Sí? O sea que Entonces si aquí dicen un valor, sería ese valor. Estaría no entre te esos valores, claro, entre Claro. 4 y 81 octavos. claro, las imágenes estarían entre 4 y 81 octavos. No puedo creer que me salió bien. Bueno, muy bien, muy bien. Te felicito. ¿Esos ejercicios son de parcial? Este era de parcial. Estaba preparando cafecito. Cafecito. ¿Profe? Sí. ¿Podemos ver el punto 7 del TP5? 7. Profe, una pregunta antes de avanzar con el mismo Sí. tema. ¿Cuál sería la diferencia entre resolver uno o el otro? Porque yo veo que siempre hay que reemplazar nada más para Bolzano por valor absoluto. No logro entender cuál es la diferencia. Bueno, bien, bien. Gráficamente sí lo puedo entender. Uno es con valores de imagen y otro con las raíces, pero a la hora de resolver no. Bien. Hay una pequeña diferencia. Las hipótesis, la primera hipótesis es la misma, es que sea continua. Pero después Bolzano se resuelve más simple porque si cambia de signo el resultado, ya está. En cambio acá no, tiene como una vuelta de tuerca más. Lo que hace es armar un intervalo con las imágenes de los extremos del intervalo del dominio. ¿Sí? Es decir, armo un intervalo con este valor y este valor. Entonces, la conclusión, ¿no? Sería la tesis, si se corroboran las hipótesis, es que va a existir cualquier valor de C, ¿sí? Cualquier valor de C que pertenezca a ese intervalo, tal que la respuesta siempre va a caer en este intervalo de imágenes. ¿Sí? Vamos a ponerla acá. Ah, muchísimas ¿no? gracias, profe. Posta, no De nada. encontraba ni en YouTube, gracias. Esto es un Igual, intervalo, ¿sí? Del dominio.
El Y punto, esto, lo que es la D, siempre nos lo van a dar para hacerlo con valor intermedio. sí, intervalo de la imagen. Profe, entonces esto sería como valor intermedio, ¿no? Lo que aplicamos en este tema, en este Sí, punto. pongámoslo acá, Teo, valor intermedio. Igual, profe, si yo le resto a g de x el valor que me interesa, el Muy 7, bien. Podés usar después Bolzano. aplico Bolzano. Sí, podés aplicar Bolzano. Muy bien, muy bien. Bueno, vayamos al 7. ¿Alguien lo hizo? Yo no, La profe. ecuación, la ecuación de Van der Waals para un gas ideal es esta. Si hay ingenieros químicos por acá, la van a ver más adelante. Donde P es Justo la hoy he presión, defendido química, profe. R la constante universal de los gases, T temperatura, B hallar la derivada en el caso donde T es constante. Bueno, ahí las variables son P y B, ¿sí? Vamos a copiarlo. Este es el 7. P más A sobre B cuadrado por V menos B. Es igual a R por T. Me dicen que T es igual a constante, R también es constante, y me piden la derivada de P con respecto a B. Ahí va. Bien, entonces piensen como que esta es su Y y esta es su X. Y todo esto es constante. Bueno, y todo lo otro también. Y esto también es X, ojo, ¿eh? Así que tenemos un producto. Podemos hacer distributiva y resolver el polinomio y derivar el polinomio, o aplicar derivada del producto. No sé cuál quieren hacer, la verdad. Me da igual. Derivada del Creo producto. que hagamos derivada del producto, dale. Bueno, la derivada del primer paréntesis va a ser... ¿Me cerrás? Gracias. dp sobre dv, que eso sería el p', más, ojo acá, porque vamos a poner a sobre b cuadrado, es como a por b a la menos 2, o sea que su derivada va a ser Profe, menos 2a, sí, se me menos 3. cortó, no pude ver qué hicieron. No hice nada todavía, ¿no ves la pantalla? Bien, bien, Todavía bien. no hice nada, estoy acá con unos cálculos auxiliares. Y entonces esto, ahí vimos que bajó el 2 y queda el menos 3, o sea que acá menos 2a sobre b cubo. Por esto sin derivar. Más, no nos va a entrar, así que voy a borrar esto que está acá. Tal es lo que queremos sacar. Más el primero sin derivar por la derivada del segundo, que es 1. Es 1, Igual ¿no? a 0. Muy bien, igual a 0. O sea que todo lo que queremos calcular está acá. Despejar más que calcular. Así que pasamos para allá multiplicando, separamos en términos, y pasamos ese término para allá. Bien, entonces queda dp sobre dv menos 2a sobre b cubo es igual a menos p, lo pongo entre paréntesis,
más A sobre B cuadrado. Así como pasó eso, automáticamente puedo pasar este dividiendo sobre B menos B. Y ya estamos a un paso. Profe, ya le quedó 1 porque la derivada de x es 1 y la derivada de la constante es 0, ¿no? Sí, exactamente. Ah, listo. dp sobre db es igual a menos p más a sobre b cuadrado sobre b menos b más 2a sobre b cubo. Y ahí está. Y ahí terminamos. Uop. Bien. No sé si me habían dejado alguna consulta en fila. Profe, ¿puede hacer como zoom al 7? Así le saco una captura. No te escuché, ¿cómo? No, déjelo ahí en el 7 que le voy a sacar una captura. Bueno. Profe, ¿le podría dar un ejercicio que me tocó en un parcial que es de derivada? A ver, dale.